¿ok? Vamos a hacer a Monkey D. Luffy. No sé si se diga bien así, pero es de Piece of One. Entonces espero que les guste. Mide 25 centímetros de alto. Vean, se quita el sombrero. Tiene más detalles, los zapatitos, todo. Espero que les guste y comencemos el tutorial con los materiales. ¿Ok? Vean, así se ve por atrás. Y vamos a comenzar este lindo tutorial. Ok, los materiales que vamos a necesitar son estos. Voy a utilizar estambre angorita. Ahí está. Voy a utilizar en colores carne para todo el cuerpo del muñequito. Voy a ocupar el blanco para... Espérenme, ¿el blanco para qué era? Bueno, el rojo es para la camisa, el azul es para... Ah, ya sé, el blanco es para el pantalón y el azul también. Es un pantaloncito como de mezclilla cortado y la orilla es en color blanco. El rojo para la camisa. Este color es como pajita, pero va un poquito más amarillo, nada más que yo no tengo. A este le llaman como mantequilla, algo así. Ese es para el sombrero y los huaraches o sandalias o no sé cómo le llaman en diferentes países. El negro es para el cabello y creo que ya. Voy a utilizar un gancho del número 3, ¿ok? Vamos a ocupar relleno. Trae una cinta en la cintura, pero no sé si hacerla en listón o con estambre amarillo, ¿ok? Ustedes ya vieron el terminado cómo quedó, entonces ya ahí ya vieron cómo quedó, o sea, cuál de elegí. Ahora, los botones son del 1.5 centímetros, los que voy a ocupar para los ojos. Y creo que ya. Necesito listón rojo para la orillita del sombrero. Y yo voy a utilizar, creo que ya, es todo. Entonces voy a comenzar el muñeco con los brazos. Ok, vamos a hacer las manos y esas las voy a hacer con, espérenme, aquí está. Con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena, ¿ok? Por si se me olvida mencionar. Luego, en la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, no es cierto, de la 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto, 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, de la vuelta 3 a la 12, a la 12. Ándale, pues, a la 6. De la vuelta 3 a la 6, punto por punto, 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. Rellenen la manita para que no les cueste tanto. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Cuando terminen en la vuelta 15 rematan y hacen la otra manita. ¿Ok?
Ok, vean, ya hice las dos manitas, entonces ahora vamos a hacer las piernas. Este muñeco lo voy a hacer así todo en color carne y después voy a ir haciendo los accesorios. Porque es que la verdad está muy sencillito, entonces necesito meterle algo de imaginación para que se vea bonito. Voy a hacer el short como hice la Sandy Bell, todo guanguito, pero pegado al cuerpo. Pero quiero que se vea separado. O sea, ahorita no me entienden, pero van a ver. Bueno, si vieron el de Sandy Bell, sí me entienden. Entonces, todo lo voy a hacer en color carne porque la camisa la lleva abierta. Entonces, no le veo el caso. Tampoco le voy a hacer calzoncitos, sino va a ser así parejo en todo color carne. Y vamos a hacer la piernita. La primera pierna sí la podemos rematar. La segunda no. Entonces, voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5. Vean. Así. En la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Disculpen que use luz así, pero es que ya se oscureció porque va a caer una tormenta. Y entonces son las 3 de la tarde, pero parece que es de noche. Pero no, es que va a llover y entonces se oscureció. Tejo la vuelta 6 y 7, punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 subo con una cadena y tejo 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 12 puntos bajos. Lo hago y regreso. Nos va a dar un total de 18 puntos. En la vuelta 9 subo con una cadena, tejo 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí está. ¿Sale? 4 puntos, una disminución 3 veces, lo tejo y regreso. Y rellenen. En la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? Ya cuando tengan las dos piernitas, una de las dos piernitas no la rematen. ¿Sale? La segunda piernita no la vamos a rematar. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya tengo las dos piernitas, entonces ahora vamos a unirlas. En la vuelta 19 voy a tejer 10 puntos bajos. 2,
3, 4, 5, 6, hoy 7, 8, 9 y 10. Casi se me va la luz. Hago 3 cadenas y hago esto. Lo alineo y clavo en la otra piernita. Y voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Otra vez se me metió un sapo, espérenme. Ay, perdonen. Yo creo que se sale porque siempre que voy a buscarlo ya no lo encontramos. Ok, luego aquí voy a terminar tejiendo los 5 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4 y 5. A ver, espérame, creo que sí, ahí está. Y cierro la vuelta. Ya quedó. En la vuelta 20 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí voy a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenitas que se veían. Miren, aquí están 2 y 3. Y luego aquí me voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. A ver, ahí están. Y luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y luego tejo los 5 puntos bajos de la siguiente pierna. Ay, es que aquí, espérame, creo que fue acá. Aquí fue el error. Aquí. Creo que sí. A ver. Y siempre me pasa. Ay, ya se fue la luz. Ok, ya lo corregí. Sí, me había brincado un hoyito. Entonces, ok. En la vuelta 21 van a darnos 36 puntos bajos. Si llego a interrumpir tantito el video es porque se me va la luz. Y si no hay luz, yo puedo seguir grabando, pero se ve muy oscuro el video, ¿sale? Luego, en la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto, 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. En la vuelta 23 voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Ay, espérenme. Sí,
30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Vuelta 24 y 25. Ok, en la vuelta 26 voy a tejer punto por punto. Pero voy a tomar la parte de atrás de la cadenita. Ok, son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 27 vamos a tejer punto por punto, pero ahora sí tomando el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Lo tejo, son 24 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Voy a tejer 2 puntos bajos, tomo un brazo, lo parto a la mitad y clavo. Lo voy a unir por 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3 y 4. Y luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego lo parto a la mitad y clavo. Y va a ser 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Ahí vamos. En la vuelta 33 vamos a hacer esto. Subo con una cadena, son 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 34 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 3 puntos bajos. 2, 3, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y nos va a dar un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Lo relleno y regreso. En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 2, 3, 4, 5
y la disminución. Y luego tejo 6 puntos bajos. Los tejo y regreso. Y me da un total de 12 puntos. ¿Ok? Entonces los tejo y regreso. En la vuelta 36 voy a hacer 12 puntos bajos. Punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 38 voy a tejer un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? Ya saben, yo voy a marcar porque me pierdo. Entonces, yo marco la vuelta 41. ¿Sale? Y voy tejiendo. De la 41 a la 51 son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces lo tejo y regreso. ¿Sale? Ya casi terminamos el muñeco. Bueno, o sea, el cuerpo del muñeco. ¿Sale? En la vuelta 52 voy a tejer 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. Ahí está. Ok, en la vuelta 54 voy a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 4 puntos, una disminución. Ok. Miren, ya tengo el palito cortado. Entonces, lo voy a introducir al centro del cuerpo y relleno la cabeza. Entonces, lo hago y regreso. ¿Sale? En este punto es cuando hay que poner el soporte. Pueden ponerle silicón, una barra de silicón. Yo la verdad no tengo en este preciso momento. Entonces, yo no se lo pongo por eso. Pero si ustedes tienen, mejor. Por si es para un niño, no haya ningún accidente. Y
Los ojos los van a poner entre la vuelta 46 y 47, ¿ok? Entonces, lo termino de rellenar bien y regreso. En la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Conforme vayan avanzando, vayan rellenando, ¿sale? Para que quede durita la cabeza. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Ay, no puedo porque estoy con la posición rara. Ahí está. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 es la última vuelta. Vamos a hacer puras disminuciones. Son 6 disminuciones y vamos a rematar. Al rematar vamos a dejar estambre para poder coser el centro que quede abierto. ¿Ok? Lo tejo, coso el centro y regreso. Ok, vean, ya tengo el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El shortcito. Entonces, ya que rellenamos bien todo, vamos a comenzar con los detalles. Ok, vamos a hacer una orejita que es una cadena y la jalo fuerte para que las dos puntas se queden quietas y queda así. Entonces, el muñeco lo volteo de tal manera que esté de espaldas y las patitas estén al frente de mí. Voy a buscar el punto medio del cuerpo y voy a jalar la cadenita, o sea, la orejita, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y entonces vamos a tejer un punto bajo por cada cadena. No hay pierde. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vean. Escondo esta tirita y así me voy. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 2 voy a hacer. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. De la vuelta 3 a la 8 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. De la 3 a la 8. Si es menos, ahorita lo indico en el video, pero si no, es de la vuelta 3 a la 8, tejo punto por punto y ya. Ay, perdonen, es que estuve jalando el muñeco y ni se vio lo que estaba haciendo. Entonces, punto por punto, lo tejo y regreso. Bien, ya va quedando. Ok, ya llegué en la vuelta 9 y vamos a hacer esto. De donde está la marca, voy a marcar 1, 2, 3 y en el cuarto punto marco esta señal. De aquí a acá son 21 puntos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer
es que subo con una cadena. Ahí está. Y voy a tejer 1, 2, 3 y me voy para acá, al frente, donde está la otra marca. Y ahí tejo, pero no, lo voy a meter así, miren. Ay, ahí está. Lo meto así, de frente. Y hago un punto bajo aquí adelante. Ay, yo sé que cuesta mucho porque a mí me cuesta por la cámara. Y entonces a ustedes no les va a costar, pero vean. Y entonces hago punto por punto. Espérenme, dejen, tejo tantito. Ahí está. Ahí. Ahí. Quité la marca, ¿eh? Y vean, ¿qué fue lo que hice? Espérenme, ahí está. De este punto me fui a tejer el otro punto de acá. Y entonces rodeo la pierna. Y tejo punto por punto hasta llegar a donde inicié la vuelta, ¿ok? Vean. Ahí está. La tejo y regreso. ¿Sale? Ahorita la rodeo y antes de cerrar la vuelta, les aviso qué hacemos. ¿Sale? Vean, así, punto por punto y voy girando el muñeco. Ok, vean, ya terminé. Con un punto deslizado donde empecé la vuelta, la cierro. Y entonces, de la vuelta 10 a la 12, voy a tejer punto por punto, subo con una cadena. Y vean, 2. Ay, espérenme. Aquí, 3. Espérenme, déjenlo alejo. Ahí está. A ver si se ve. No, no se ve. Aquí en medio, donde quedó el huecote, voy a poner un punto. Ay, espérenme. Es que por la cámara no puedo manobrear. Ahí está. Y sigo punto por punto, pero el mismo tejido los va guiando. Es un punto por punto y así. Entonces estoy en la vuelta 10, tejo la 10, 11 y 12 y regreso. ¿Sale? Ok, voy a hacer, ya llegué a la vuelta 12. Miren, voy a hacer una más y cambio el color a color blanco. La sigo tejiendo y regreso. ¿Ok? La vuelta 13. En la vuelta 14 voy a cambiar el color a color blanco y la vuelta 14 y 15 la voy a hacer en color blanco. ¿Ok? Entonces va punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Entonces, no les hago la toma porque no me deja, pero vean. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer la orejita con la cadena y jalo con las dos puntas. Y vean. Entonces, ¿se acuerdan que dejé aquí la otra marca? La pueden quitar. Y voy a, voy a comenzar ahí si quieren, en donde estaba la marca. Y hacemos exactamente lo mismo. Tejo una cadena. Tejo ay, espérenme. A ver, ahí. Tejo ahí mismo un punto bajo. Y ya me voy punto por punto. Y aquí
lo que va a pasar es que voy a terminar acá la vuelta y lo uno hacia, o sea, bueno, la termino ahorita y ya para cerrar la vuelta les digo qué va a pasar, ¿ok? Que no es nada extraordinario, nada más hacen un punto deslizado desde el último punto del otro lado y ya con eso quedó unida. Pero pueden empezarla de otro lado y es más fácil. Creo que va a ser más fácil. Entonces, yo la empiezo desde ahí. Si quieren, seguimos haciendo la vuelta. Al cabo, lo dejo rápido. Espero que les esté gustando mi canal, que compartan, se suscriban y me dejen un lindo comentario. Eso es importantísimo para que vaya creciendo mi canal y YouTube me recomiende más, ¿ok? Ay, ahí está. Espérenme. Es que me cuesta mucho que es enfocado a la cámara y yo no veo. Háganse cuenta que estoy estirada para tejer y que salga en la toma, pero no puedo. Ay, espérenme. Tengo que respirar y tranquilizarme. Aquí es el último punto. Entonces, de aquí me voy con un punto deslizado hasta el otro extremo. Ay. Y ya cerré la vuelta. Subo con una cadena y tejo otra vez punto por punto de la vuelta 10 a la 13, ¿ok? Lo tejo y regreso. Vean. Es que estoy tejiendo a ciegas. Es que como no veo. Ahí está. Entonces, lo tejo de la vuelta 10 a la 13 y cambian el color al color blanco y la vuelta 14 y 15 es en color blanco. Entonces lo hago y regreso. Ok, vean, ya quedó. Entonces, vamos a hacer la camisita. Con la camisita vamos a hacerlo en color rojo. Y voy a tejer. Vamos a necesitar contadores. Espérenme, dejen desenredo esto. Vamos a necesitar como 4 contadores. Y entonces vamos a hacer 22 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 más una. A ver si me sale. Entonces, a partir de la segunda tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y hago un aumento. Y en medio del aumento marco. Luego hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Y marco en medio del aumento. ¿Ok? Luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y marco. Ahí espérenme. En medio del aumento. Luego tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2,
3 y un aumento. Marco en medio del aumento y tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Sí me salió? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Giramos el tejido. Subo con una cadena y voy a tejer hasta la primera marca, y en donde están las marcas va un aumento. Miren, aquí va el aumento. ¿Sale? Agarro el marcador y lo paso para acá arriba. Y lo pongo en medio del aumento. Entonces, así me voy toda la vuelta. Voy a tejer esto de la vuelta 2 a la 7. Sí, a las 7. Vean, aquí va un aumento. Subo el marcador y hago otro y lo pongo en medio del aumento. Entonces, de la vuelta 2 a las 7 lo tejo así y regreso. ¿Sale? No hay pierde. Y aquí el aumento. Ahí está. Y quito y pongo. Entonces, termino la vuelta, giro el tejido y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, lo hago y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 7. En la vuelta 8, a ver, voy a hacer esto. Tejo hasta donde está la primera marca. Ok. Ahí. Aquí. Quito el marcador. Y vean, así como está, me voy al otro marcador. Espérenme, que está mal hecho esto. Lo acercan lo más que se pueda y aquí donde está el marcador, hacen un punto bajo. Y se van hasta la otra marca. ¿Ok? Y van a hacer lo mismo que acaban de hacer. Y entonces, ahora sí ya cerramos el suétercito con mangas y todo. Bueno, la camisa. Así. Entonces, aquí está la marca. Quito la marca. Y hagan esto. Levantan y se van acá. ¿Sí? Y hacen un punto bajo. Quito la marca. Y tejo punto por punto. En la vuelta 10 a la, ¿qué será? De la 10. Ay, y fíjense, había hecho una anotación y lo hice mal. Bueno, ahorita lo veo. De la vuelta 9 a la 12. No, a la 13. 12, a ver. Voy a hacer a la 12. A ver qué tal está la altura. Va a ser punto por punto de la vuelta 9 a la 12. ¿Sale? Y vean, es punto por punto. El mismo tejido nos va guiando. Entonces, vean. Ya quedó la manguita. Y ya quedó la otra manga. Entonces, de la 9 a la 12, punto por punto, lo hago y regreso. Ok, vean, llegué a la vuelta 12, pero creo que se ve muy corto. Entonces, le voy a agregar, espérenme, voy a ver la foto. Ah, no, está bien. Le iba a agregar, pero no
no, es corta. Ok, entonces vamos a rematar y vamos a hacer las mangas. Ok, ahí está. Ok, miren, ya terminamos una manguita. Entonces vamos a hacer la otra manguita y voy a hacer una orejita, una cadena, jalo y ya quedó. Entonces voy a ensartar en la parte de aquí, del medio, miren, en este hoyito. Jalo, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y voy a tejer 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces subo con una cadena y vuelvo a tejer 14 puntos bajos. Así 8 vueltas. O sea, estoy de la vuelta 2 a la 8, lo tejo y regreso. Rematan y ya quedó la camisita. ¿Ok? Ok, miren, le cosí 3 botoncitos como en la foto. Entonces, estoy viendo la foto, ahí está. Ahora, vamos a hacer la cinta que lleva aquí. Tengo este pedacito de amarillo. Lo iba a hacer con listón, pero creo que no. Creo que se vería más bonito, sí. Y no está tan largo. Miren, no tengo tan largo el listón como para que caiga así, ¿verdad? Va así más o menos. O no sé cómo lo ven. Se me hace que quedaría mejor tejido. Entonces voy a tejer 60 cadenas más o menos. Ahorita les pongo el número. Y más una. ¿Ok? Regreso, las tejo y regreso. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Fueron 50 cadenas más una. Entonces, vamos a empezar en la segunda cadena a hacer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto. Son 50 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok. Ya terminé la vuelta. Voy a girar y voy a tejer punto por punto, pero con la cadena, con la parte de adelante de la cadena. Miren, punto por punto. Así lo voy tejiendo. Y vean, se va a hacer una línea así como rara en medio. Vamos bien. Entonces, lo tejo y regreso, porque creo que así ya va a quedar, miren, de 2 vueltas. Entonces, lo termino, remato y regreso. ¿Ok? Ok, vean. Ya quedó, está quedando hermoso. Ok, ahora vamos a hacer sus chanclitas. Entonces, o sea, en México le decimos chanclitas, ¿no? Pero, o guaraches, pero vamos a hacer esto. Voy a hacer primero una para sacar el tanteo y luego ya, les digo bien cómo la hice. Vamos a hacer en este cafecito y vamos a ocupar estambre negro para coser las, villitas. Ok, vean. Hice la chanclita. Entonces, ay, perdón, es que me da mucha risa. Entonces así queda el piececito, ¿no?
Aunque creo que este va más para acá. Así. Ah, no, sí, está bien. Y entonces, ok. Vamos a comenzar con el café claro. Como el mantequilla. No, mantequilla es como amarillito. Ok. Vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. O perdón, hagan un anillo mágico, como ustedes gusten. 4, 5, 6. Luego cierro la vuelta con un punto deslizado y subo. En la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ay, 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 ay. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Acuérdense, cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Por si no ven que las hago, es que sí ya la hice, pero se me olvida comentarlo. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Ya es la última vuelta. Lo hacemos 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Las tejemos, lo tejemos esta vuelta, remato y regreso para enseñarles cómo lo vamos a unir. Ay, 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 ay. Oh, se atora. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya está la chanclita, entonces vamos a hacer esto. La ponemos aquí en la planta del pie, pero antes clavo la aguja simulando que hay un dedo gordo aquí. De este lado quedó acá, hacia adentro. El dedo gordito tiene que ir adentro. Entonces, clavo y vuelvo a regresar. Ahí está. Espérenme. Ahí. Ahí está. Y lo mando hasta abajo. Ahí. Y luego me regreso al mismo hoyito del dedo y aquí agarro a la orilla. Así. Regreso y lo paso por aquí. Entonces, luego me voy para acá. Y lo atravieso hasta el otro lado. Es que lo había hecho así, pero vean cómo se hace. Pero ahorita lo arreglo. Entonces, lo clavo y lo mando aquí en medio. Miren. Y aquí remato. Ya queda aquí atoradito. Y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Ahí está. Entonces, ¿vamos bien? Nos falta lo que es el cabello y el gorrito. Nada más voy a bañar a mi perrita y ahorita regreso. Ok, ya terminé de bañar a mi perrita, entonces ahora vamos a comenzar con el cabellito. ¿Sale? El cabello lo voy a hacer en color negro. Y estuve pensándole mucho, pero creo que es lo más práctico para hacer. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Ahí, espérenme.
Y luego, en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto y nos va a dar un total de 6 aumentos, 12 puntos en total. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer un punto, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 24. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, ay, ay. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. De la 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo cierro con un punto deslizado y la comienzo con una cadena. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ya vamos ganando. Ya casi terminamos. Ay, no es cierto, nos falta el sombrero. Entonces, terminamos el cabello. Nos faltan de la 9 a la 15 y nos falta una vuelta más. Entonces, seguimos tejiendo. Ok, en la vuelta 16 voy a hacer esto. Voy a hacer 3, 4, 5 y 6 cadenas. A partir de la segunda voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer un punto bajo ahí mismo. Luego otra vez empiezo con 3, 4, 4. Ahí está. 5, 6 cadenas y otra vez 5 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Y así voy a hacerlo, ¿qué serán? Son 48 vueltas. Que las haga unas 20 piquitos, creo que estaría bien. Voy a hacer 20 piquitos y checo cómo se va viendo, ¿ok? Si no, les dejo aquí en el video indicado cuántos hago. Y miren, aquí me voy al siguiente punto y hago un punto bajo.
y hago 20 piquitos y regreso para ver si hacemos más o así le dejo. 3, 4, 5, 6 y lo tejo, ¿ok? Si son más o menos, yo les pongo aquí en el video. Ok, vean, ya quedó. Sí fueron los 20, las 20 tiritas. Entonces, las van a centrar a que queden dentro del rango de la cara. Y entonces, les hice una oreja. Entonces, vamos a hacer las orejas. Voy a tejer con el color carne tres cadenas. 1, 2, 3. Y en la última cadena voy a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Ahí se me atoró. 5 y 6. Y antes dejo un poco de estambre y remato. Y entonces, como se los he ido enseñando, igual suena muy repetitiva, pero hay gente nueva o que apenas me está siguiendo. Entonces, lo pongo pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y lo centro a la mitad del hombro del bracito. ¿Ok? Y así me voy. Y ya quedó. Ahí está. Ahí que coincida, ¿no? O sea, o más o menos. Ahí está. Remato. Y ya quedó. ¿Sale? Ok, voy a pegar los ojitos. Mientras hago lo demás, me falta el sombrero. A ver. Ahí. Ya saben las reglas de seguridad. Si es para un bebé, cosan los botones o un niño pequeño. Yo los pego, pero ahí está. En el video les indiqué en qué vuelta los deben de poner. Si los dejan al último como yo siempre los hago al tanteo, aunque siempre tiendo a ponerlos en el mismo número, de la 46 a la 47. Por lo regular siempre caigo en lo mismo. Entonces lo dejo secar y regreso para hacer el sombrero. Ok, miren, antes del sombrero voy a hacer aquí la cruz. Tiene una cruz aquí. Y lo voy a hacer con estambre, con abuelita, para que se distinga la cruz. Porque tiene otro tono. Y entonces voy a pasar 2 veces el estambre. Ahí está. Espérame. Que quedó como mal. Quedó chueca. Que estoy viendo el dibujo y me quedó un poco chueco. Va más para acá. Es que esto de la costura y los detalles sí depende mucho del tanteo, porque no, está muy difícil el decirles, tantas líneas esto, a tantas líneas el otro. Y miren, es como una cicatriz. La verdad, no he visto el anime y tampoco sé mucho de esto, pero
créanme que sí lleva una cruz aquí como que está lastimado. Como que es una cicatriz. Y entonces aquí voy a rematar. Y lo mando a otro lado. Y de hecho tiene otra cicatriz aquí abajo del ojo, ¿eh? Pero esa la vamos a hacer con negro. Ahora, de una vez que tengo este color, voy a hacer la nariz. Ok. Busco. Sí, esta es la parte media. Y entonces hago 2 horizontales. Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba voy a rellenar toda la nariz. A ver si me alcanza el estambre. Si no, la voy a tener que volver a hacer. ¿Qué puedo agregar? No, miren, sí me alcanzó. ¡Ay, qué churro! Ahí está. Y entonces remato. Todo esto es al gusto, ¿eh? Si ustedes la quieren más pequeña. O sea, yo nada más les doy la base de los muñequitos y ustedes pueden hacer los cambios que quieran. Ponerle boca, no ponerle boca. O sea, todo lo que ustedes gusten. Ahora, voy a hacer las cejas. Espérenme que creo que tengo uno más largo. Así. Ay, acá está. Y voy a hacer esto. Voy a empezar con la cicatriz que lleva en el ojo. Entonces, llevo aquí. Espérenme. Algo así. Y entonces hago. Ay, espérenme. Y está así. Así. Y aquí va la otra. Y las cejas son como de maldad, bien raros. Coño de maldad. Ahí está. Y entonces, yo hago esto siempre. Trato de ver así. Ahí está. Y me voy al otro lado. Así. Entonces hago aquí. Aquí. Ahí estás. Ahí. Y entonces remato. ¿Ok? Y lo mando a otro lado. Ahí está. Ahora sí. Nos vamos con el sombrero. No sé, no creo ponerle chapitas porque como que se ve muy malo, así como para ponerle unas chapitas, no. Ya si quieren hacerle la boquita, es al gusto. Y entonces, me falta el sombrero, ¿ok? Yo sé que me estoy tardando luego en subir video, pero es que estos son más delicados en cuestión de que tienen más detalles y me tardo más, porque entre más detalle tenga el muñeco, es más tardado. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6.
y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 voy a subir con una cadena y hago 2 puntos bajos. No, hago un punto bajo, un aumento. 6 veces, un punto bajo, un aumento. Perdónenme. Y nos da un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento, 6 veces. En la vuelta 4 es que me dio risa algo. Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ahí está. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 7 voy a tejer 5 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. A ver, 2, 4, 6 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Voy a marcar y voy a marcar punto por punto. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, dejen veo la foto. A ver. Luego en la vuelta 13 vamos a hacer 48 puntos bajos. Pero voy a poner. En la 13, ¿saben qué voy a hacer? Es un punto bajo, 2 puntos bajos, un aumento. Pero voy a hacerlo tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Entonces, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y tomo nada más la parte de adelante de la cadena. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Lo que hacen cuando toman las partes de adelante es para darle dirección hacia donde quieren que vaya el tejido. ¿Ok? Entonces, por eso, si les funciona, o sea, para que cuando ustedes quieran sacar sus patrones, tomen en cuenta eso. Y son tips que les voy dando poco a poco para que cuando ustedes se animen a sacar su propio patrón, ya saben por dónde va la cosa. ¿Ok? En la vuelta 14 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Pero estoy tomando el punto completo. No estoy tomando
una parte de la cadena. Es completo el punto, 3 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 15 y 16 vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Monkey D. Luffy. Espero que les haya gustado su marca de la X, su cicatriz. Le puse nada más un listón rojo en su gorra, en su sombrero. Esta es mi versión de él. Los botones, todo. Los guaraches. Mide 25 centímetros el muñeco. Espero que les haya gustado y que compartan, suscríbanse y regálenme un bonito comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.